Bienvenidos a Tu Salud al Día, en otra entrega de su programa. Hoy estaremos con la doctora Ana María Díaz, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad del Zulia, y es médico especialista en anestesiología, egresada de la Universidad de los Andes en el Hospital Pedro Emilio Carrillo. Con ella estaremos conversando lo importante de lo que es un anestesiólogo. ¿Qué hace el anestesiólogo? ¿Qué tipos de anestesia existen? ¿Se ha modernizado la anestesia en los últimos años? ¿Es prudente tener las valoraciones preanestésicas de este especialista? Todo eso y mucho más estaremos conversando en Tu Salud al Día con Ana María Díaz. Bienvenida, Ana, a tu casa, Tu Salud al Día. Gracias por la invitación, doctor. Dime, mira, ¿en qué se basa la especialidad de anestesiología? Que durante muchos años ha existido un tabú con respecto al anestesiólogo y realmente es uno de los especialistas más importantes y que le confiamos nuestra vida una vez que entramos a una mesa quirúrgica. Pues el anestesiólogo no es solo el que aplica la anestesia. Nosotros estamos encargados de toda la parte desde antes de comenzar el acto quirúrgico hasta el momento que finaliza, que incluso se retira el cirujano. Nosotros cuidamos el bienestar del paciente durante todo ese acto. Lo ideal siempre es ver al paciente antes de la cirugía. También manejamos lo que es la parte del dolor, es decir, que después del acto quirúrgico el paciente tratar en lo más posible de que el paciente no sienta dolor en ningún momento, porque el dolor siempre es algo muy incómodo para un paciente y limita la movilización, limita que el paciente se pueda parar de la cama, para así poder conllevar a que el paciente tenga un alta más pronto. Entonces todo eso influye en qué hacemos nosotros, dependiendo también, claro, del tipo de cirugías, de la anestesia que se le dé al paciente y, claro, la edad del paciente. Influye, es muy importante en qué se basa la valoración preanestésica, que a veces muchos cirujanos dicen, no, mira, no lo valoró el anestesiólogo, no lo voy a operar, pues. La valoración o sea que preanestésica generalmente la hacen un día anterior o en la noche anterior. Es ideal el día anterior. Nosotros lo que vamos a hacer es clasificar el estado físico del paciente. Es decir, eso tiene una clasificación que es por la ASA, por la Sociedad Americana de Anestesiología. Viene en 6 estadios diferentes. Un ASA 1 es un paciente totalmente sano, que no sufre de ninguna comorbilidad. A medida que aumenta el número del ASA, pues depende de qué comorbilidades diferentes tenga el paciente. Por ejemplo, las embarazadas, por todo el proceso fisiológico del embarazo, como hay aumentos de la volemia y todo lo demás, para nosotros en un estado físico se clasifican como un estado 2. Entonces lo ideal siempre es verlas el día anterior para poder clasificar a ese paciente y nosotros tener en mente de más o menos qué podría acontecer durante el acto quirúrgico de acuerdo a las patologías del paciente. Por ejemplo, en un paciente diabético, que si durante el acto quirúrgico pueda presentar una hipoglicemia, un paciente que sea cardiópata, que pueda hacer algún estilo de arritmia, si puedan presentar crisis hipertensivas. Entonces, la idea de la preanestesia es que nosotros podamos valorar al paciente, además de que nos ayuda a disminuir la morbimortalidad perioperatoria. O sea, es decir, que el paciente, tratar de que el paciente salga lo más sano posible durante todo el acto anestésico. ¿Y en qué se basa esa valoración que a veces indican, por decirte, una benzodiazepina en la noche anterior? ¿En qué se basa? Aparte de que todo, que tenga la evaluación cardiovascular, que tenga la evaluación metabólica, que esté, porque a veces le dicen, no, el paciente está bien, y resulta que cuando tú vas arriba a piso está todo descompensado. La idea es, por supuesto, ver todos los laboratorios de base, los principales que se piden, las valoraciones cardiovasculares, sobre todo en pacientes que sean hipertensos o tengan alguna cardiopatía. Y por lo menos verificar si los pacientes, si es una operación de tiroides, verificar que las pruebas tiroideas estén aptas y que lo haya visto su endocrinólogo quien lo trata. Porque si esas pruebas no están entre los límites normales, eso puede generar un problema para nosotros durante la anestesia.
Entonces la idea es que tratar de que el paciente entre lo más sano posible a pesar de presentar comorbilidades, que todos los valores estén lo más normales, las tensiones estén lo más normal posible. Si el paciente es hipertenso, pues que verificar que esa mañana el paciente se tome sus medicinas, bien sea tiroides, diabetes, todo, verificar que se tome las medicinas pertinentes. Y lo del alprazolam normalmente porque la ansiedad, o como lo dirían los nervios que le da a la gente de entrar a quirófano, normalmente suele subir mucho, puede subir la tensión arterial. Entonces nosotros buscamos que el paciente entre con los niveles más normales. Entonces colocarles alprazolam el día anterior ayuda a que al día siguiente en la mañana, antes de entrar a quirófano, ellos estén lo más tranquilos posibles. ¿Y qué tipo de anestesias coloca el anestesiólogo hoy en día? Todavía está la raquidia, la general. ¿Qué tipos de anestesia existen hoy en día? Sí, todavía hablamos de anestesia conductiva y anestesia general. La anestesia conductiva bien sea, puede ser subaracnoidea, que es lo que nosotros conocemos normalmente como la raquidia, que es la que se le da a cualquier embarazada y claro, a muchas otras cirugías, pero la que es más común, que es la que llaman la anestesia de la embarazada. También se puede dar una anestesia peridural. Son agujas diferentes, es diferente el tipo de bloqueo que se hace durante la anestesia, pero también existe dentro de lo que es la anestesia conductiva. Y en la anestesia general existen diferentes, pueden ser anestesias que son totalmente con medicamentos endovenosos, pueden ser con medicamentos inhalados o pueden ser una combinación de ambos medicamentos. Es que lo que llaman gases. Los gases anestésicos sería la inhalada. Y la balanceada en donde se trata de dar un balance entre anestésicos inhalados y anestésicos endovenosos. Hay veces que han tenido que pasar de una anestesia raquidia o a una anestesia general. Sí, existen muchos casos, en el caso de que una anestesia raquida sea incompleta, es decir, que el bloqueo no se instaure del todo. O sea, que el paciente siga sintiendo dolor. Exacto, o que no quede a la altura ideal. Nosotros manejamos la anestesia raquidia por dermatomas o alturas, es decir, dependiendo que si van a operar del apéndice, que por lo menos la altura del nivel del bloqueo esté más alta de donde se encuentra el apéndice. A veces pasa que no queda a la altura correcta, entonces no permite la cirugía, por lo cual hay que pasarlo en la anestesia general o anestesias raquídeas que se prolonguen en el tiempo y empiece a revertir el bloqueo. Entonces si no han finalizado la cirugía, hay que convertirla en una anestesia general. ¿Cuánto puede durar una anestesia raquídea? ¿Cuánto la puedes mantener? Lo normal con los anestésicos actuales puede durar 2 horas y media, 3 horas y media. Pero existen maneras de prolongar el bloqueo. Con diferentes medicamentos se le agrega a la mezcla anestésica cuando se va a dar la raquidia y puede prolongarlo hasta 4 o 5 horas. O si se les coloca por vía peridural un catéter, tú puedes mantener mucho más tiempo la anestesia pasando mezcla constantemente por el catéter. ¿Y cuánto se puede prolongar una anestesia general? O sea, a veces yo cuando era residente de cirugía, a veces estuve 10 horas con un paciente, me acuerdo con el doctor Pérez y 2 traumatólogos, estuvimos como 10 horas y el anestesiólogo dándole allí. Sí, pueden pasar, lo más común siempre duran 2-3 horas, pero pueden durar 10, 12, 16, hasta 24 horas, dependiendo del estilo de cirugía. Aquí casi no se hacen cirugías tan prolongadas, pero cirugías que sí de trasplantes o neuroquirúrgicas suelen ser de mayor envergadura, suelen durar más tiempo. Y la terapia del dolor, por ejemplo, a veces te piden interconsultas ya cuando son dolores graves, cólicos nefríticos muy severos, con problemas de columna más que todo, que tienen esos aplastamientos medulares, o dolores oncológicos también, que ya están en una parte, vamos a decir, terminal. El anestesiólogo puede ayudar en ese, hoy en día, porque uno pues realmente como clínico no llama al anestesiólogo, pero el cirujano sí, todo el tiempo. Sí podemos ayudar en esa parte. Pero normalmente existe una subespecialidad para nosotros que sería la algología. Ellos son los que normalmente se encargan de todos los tratamientos para tratamiento del dolor. Existen muchas maneras de tratar el dolor.
Los hay por vía oral, los hay por vías endovenosas, los hay como bloqueos, incluso los hay de manera ecoguiados, incluso se pueden hacer con aparatos más grandes. Pero normalmente nosotros, como anestesiólogos normal, sin hacer una subespecialidad, sí podemos hacer un manejo del dolor, pero lo más que esté a nuestro alcance, con partes endovenosas, con tratamientos vía oral a largo plazo. Ya para cuando son que la vía oral o la vía endovenosa falla, hay que hacer cambio a lo que serían los bloqueos, que serían la última escala en la parte de la escala de la escalera del dolor. Ya eso sí tendría que ser mediante un médico algólogo, que son los especialistas y que tienen cada aparato, los ecos, las agujas con los que se hacen específicamente esos bloqueos. ¿Y por qué el paciente debe ir en ayunas para la mesa quirúrgica? Generalmente, pues, no puede tomar agua o no puede comer, pues, y a veces hay un espacio, a veces hasta de 6 horas para poderlo intervenir quirúrgicamente. Sí, o la tos, no te tiene tos. Eso, lo del ayuno, con el COVID, todos tienen tos. Lo del ayuno, nosotros se llama el ayuno preoperatorio. Lo dividimos dependiendo de lo que el paciente consuma, porque hay pacientes que llegan como emergencia, a los que no le puedes controlar el ayuno, pero que se divide que sí para líquidos claros, para comidas suaves y tal. La importancia del ayuno es que, por lo menos en una anestesia raquídea, es común que cuando se instaura el bloqueo, por disminución de la tensión arterial, de la inducción de náuseas y el paciente puede vomitar. Si por quien quiera el paciente se puede desmayar durante la anestesia, si vomita nos puede generar una broncoaspiración, que sería luego una complicación diferente. Igual sería para la anestesia general, porque cuando uno pasa todos los medicamentos, que el paciente queda totalmente dormido, pierden todos los reflejos y el estómago puede, por no haber defensa ninguna, puede vaciarse. Y a lo que uno intente realizar la laringoscopía para intubar, se puede ir hacia otros lados el contenido gástrico. ¿Qué diferencia hay entre anestesia y sedación? ¿Manejan este término Sí. ustedes o es algo que solamente uno intuye? No, existe. La sedación entra igual entre la categoría de una anestesia general, porque estás utilizando los mismos medicamentos pero a dosis diferentes. Entonces, se pueden dar sedaciones conscientes, que es que el paciente está tranquilo, es colaborador y eso va a ir aumentando dependiendo de los grados. Son 6 grados y ya siendo un grado 6 una anestesia general. Hay casos en los que si se prolonga mucho la sedación hay que terminar de convertirla en una anestesia general. Las sedaciones tampoco pueden ser procesos muy largos. Se habla de que las sedaciones son para procesos cortos, tipo un legrado uterino, o sedaciones de una reducción de una fractura en niños, que suele ser muy difícil que se dejen en una emergencia. Pero son procedimientos que en general no deberían durar más de 30 minutos, aunque a veces se pasa que hacen bloqueos y uno ceda al paciente durante lo que dure la intervención, porque les dan crisis de ansiedad que existe por la anestesia, por el hecho de que está en una anestesia, no se pueden mover. Entonces la gente le da una crisis de pánico, entonces lo mejor es mantenerlo sedado mientras dura el acto anestésico. Pero sí lo hacemos y sí está clasificado según la escala de Ramsay, se llamaría. ¿Y qué tan difícil es darle una anestesia? Porque yo era una persona mayor, pues bueno, ya está uno mayor, hay que ponerle. Pero los niños, ¿cómo haces con los bebés que hay que intervenirlos? Los niños, los adolescentes y los adultos, pues hay grandes diferencias. Siempre va de acuerdo, todos nosotros lo manejamos de acuerdo al peso. Entonces, para dar la anestesia en los niños siempre hay que tener en cuenta que entre más pequeños son más menos y tienen cantidad. más cantidad. No, más bien los niños piden más dosis por el hecho de que tienen más contenido de agua, entonces el medicamento se disuelve mucho más rápido. Entonces suelen ser dosis un poquito más altas, porque la consumen más rápido. Pero todo siempre tiene que ir por peso. Pero sí es más delicado dar anestesias a un niño que a un adulto, porque los niños normalmente, pues tú no conoces qué historial tenga. Más y él no puede decir mayor cosa. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros llamamos como una caja de Pandora.
Vamos a dar la anestesia, pero no sabes con qué pueda resultar el niño en el transoperatorio. Y me imagino que uno tiene como un sufrimiento clínico cuando está colocando la anestesia a un bebé o a un niño. Sueles estar más alerta, con más mucha alerta adrenalina en el o cuerpo. más estresado, supongo Sí, yo. vas a estar más estresado porque los niños, cuando das una anestesia general, que es normalmente la que se le da a los niños, el tiempo de desaturación, es decir, que ellos puedan mantener oxígeno en el cuerpo sin que estén ventilando por ellos solos, suele ser mucho más corto que para nosotros los adultos. Bueno, Entonces, para seguir hablando con la anestesióloga Ana María Díaz sobre las grandes diferencias que hay en la anestesia de hoy, en la del pasado y la del futuro, ya regresamos con todos ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden en su cintillo nuestras redes sociales para que hagan todas esas preguntas que tienen dudas incógnitas en sus hogares. Ya regresamos.